Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar la cartilla de Ciencias Naturales del ciclo 5, fase 3. Vamos a aprender de manera sencilla sobre los residuos sólidos, el reciclaje, las 3 R, recursos naturales, contaminación y cómo cuidar el medio ambiente desde nuestra casa y comunidad. Recuerden que no importa si hace mucho tiempo no se trabajaba esas temáticas. Lo importante es avanzar poco a poco y relacionar los temas con la vida diaria. Bueno, nosotros todos los días producimos basura, que son bolsas, botellas, empaques, restos de comida y papeles. Muchas veces no pensamos qué pasa con esos residuos después de botarlos. Por eso, esa cartilla nos enseña cómo clasificar esos residuos, cómo reciclar y cómo cuidar la naturaleza. Entonces, ¿qué son los residuos sólidos? Son los materiales o desechos que quedan después de usar algo. Por ejemplo, las botellas, el cartón, bolsas, latas o restos de comida. Estos residuos tienen una clasificación. Pueden ser residuos no peligrosos, aquellos que normalmente usamos en la casa, como el papel, el cartón, el plástico o los residuos orgánicos. Y los residuos peligrosos son los que pueden hacer daño a la salud o al ambiente. Ejemplo, las pilas, los medicamentos vencidos, los químicos o los aerosolos. Vamos a hablar sobre las 3 R que nos dice acá. Entonces, primero es reducir. Reducir es decir, consumir menos y evitar desperdicios. Ejemplo, llevar bolsa reutilizable al mercado, así pues vamos a consumir menos bolsas, utilizar menos bolsas. Reutilizar significa volver a usar objetos. Ejemplo, usar una botella varias veces. Y en reciclar es transformar residuos para crear nuevos productos. Ejemplo, reciclar papel, el vidrio o el plástico. En la página 43 encontramos la actividad 1 que nos habla sobre el manejo adecuado de residuos en el hogar. En esta actividad debemos hacer un dibujo y explicar cómo manejamos la basura en casa. Un ejemplo sería, en mi casa separamos el plástico, el papel, el vidrio y los residuos orgánicos. Los restos de comida se usan para abono y las botellas se reciclan. Entonces se podría dibujar canicas separadas, personas reciclando, una huerta usando ese abono realizado. En la actividad número 2 nos habla de las experiencias sobre cuidado del medio ambiente. Aquí debemos escribir experiencias relacionadas con el cuidado ambiental y cómo enseñaríamos esto a la familia. Como ejemplo, se podría escribir: en mi hogar enseñamos a no botar basura al río y a ahorrar agua cerrando la llave mientras lavamos los platos. O también le enseñaría a mis hijos a reciclar y sembrar árboles. Bueno, en la actividad 3 es sobre la botella ecológica. Vamos a hacer esta botella. Para ello necesitamos pues una botella plástica, bolsas, empaques, papel limpio y plástico. Todo el material reciclable debe ir limpio y seco. Luego lo introducimos dentro de la botella hasta que quede bien compacto. Al final pues podríamos decir: utilicé bolsas de paquetes, envolturas y plástico, la botella quedó dura y llena. Recuerden que esto nos ayuda a disminuir la basura contaminante. Actividad 4. Es un problema ambiental de mi comunidad.
Para ello debemos identificar un problema ambiental cercano y proponer soluciones. Ejemplo, en mi comunidad queman basura. Entonces, las resoluciones pueden ser realizar campañas, separar residuos, reciclar, hacer compostaje y enseñar a los vecinos. Otro ejemplo sería si hay contaminación de un río. Entonces, la solución: no arrojar basura, sembrar árboles y limpiar las orillas aledañas al río. Para la actividad 5 es sobre acciones que dañan el medio ambiente. Debemos escribir 10 acciones que afectan el ambiente, pero también darle la solución. Es un ejemplo. Si la acción es botar basura al suelo, pues la solución: usar canecas. Si hay mucho desperdicio de agua, entonces cerrar llaves. Si hay quema de basura, podemos reciclar. Si se presenta tala de árboles, entonces se pueden sembrar más árboles. Y así sucesivamente. En la actividad 6 es sembrar una planta. Y debemos sembrar una planta, ya sea una flor, un árbol o vegetales. Se debe pues cuidar durante todo el proceso. Como solución en el cuaderno, el ejemplo sería: sembré una mata de tomate y le puse nombre Esperanza. La riego cada mañana. Recuerden que sembrar ayuda al aire, a los animales y al planeta. En la actividad 7 se trata de una manualidad reciclable. Debemos crear una manualidad con materiales reciclables. Unas ideas sencillas puede ser un florero con botella, un portalápices, un muñeco reciclado, un portacelular o una matera. Y se puede escribir, por ejemplo: hice un portalápices con botella plástica y cartón reciclado. Ya. Bueno, en la actividad número 8 nos hablan de una historieta o cuento para salvar el planeta. Aquí debemos inventar una historia creativa. Un ejemplo, ¿no?, que les daría sería: había una comunidad donde las personas contaminaban mucho. Un grupo de niños empezó a reciclar y sembrar árboles. Poco a poco el río volvió a estar limpio y los animales regresaron. Ese es un ejemplo, ¿vale? No importa si el cuento es corto, lo importante es usar la imaginación. Bueno, pero pues vamos a especificar los recursos naturales. Estos pues tienen una clasificación que pueden ser renovables, son aquellos que se pueden recuperar rápidamente, como el agua, las plantas o los animales, los bosques. Y en no renovables, en aquellos recursos no renovables, son los que tardan muchísimo en formarse y que pueden acabarse, como el petróleo, el carbón y los minerales.